Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo del curso de Educación Financiera para No Financieros de Educativa. Mi nombre es Santiago Estrada, yo soy Head of Marketing en Tributi.com, la plataforma que más declaraciones de renta de persona natural elabora en Colombia. El día de hoy te quiero hablar sobre la declaración de renta de personas naturales. Yo sé que este es un tema que te puede causar mucho miedo, porque a mí personalmente me causaba mucho miedo cuando me tocaba hacerla y no sabía si cumplía los límites, si me tocaba pagar impuesto, pero te voy a mostrar que no es tan difícil y que tú mismo puedes tomar el control y puedes hacerlo sin ningún problema. ¿Qué es entonces la declaración de renta? La declaración de renta no es un impuesto, es un informe que nosotros le presentamos a la DIAN en la que resumimos nuestra actividad financiera del año anterior. Es decir, que en 2021 vamos a contarle a la DIAN lo que pasó en 2020. Le vamos a contar qué bienes teníamos a finales del año, qué deudas teníamos, qué ingresos recibimos durante todo el 2020 y cuáles deducciones tenemos derecho según la ley que nos pueden bajar un poquito el impuesto de renta en caso de que nos toque pagar. ¿Quiénes deben presentar la declaración de renta este 2021? La DIAN ha puesto 5 límites que si tú te pasas cualquiera de esos 5 límites, entonces estás obligado a presentar la declaración de renta. La primera es que a 31 de diciembre del año anterior hayas tenido un patrimonio superior a las 4.500 VT. Eso en 2021 equivale aproximadamente a 160 millones de pesos. Lo segundo es que hayas tenido ingresos superiores a 1.400 VT o equivalente a más o menos 50 millones de pesos durante el año pasado. O que hayas realizado compras y consumos o compras con tarjeta de crédito. O que hayas recibido consignaciones en tus cuentas bancarias superiores a ese mismo valor de aproximadamente 50 millones de pesos. Recuerda que solamente tienes que cumplir uno para que estés obligado a presentar la declaración. Bueno, ¿y cuándo debes presentar tu declaración de renta este 2021? Hay un calendario tributario que define la DIAN que dice que de acuerdo a los dos últimos dígitos de tu cédula, tienes una fecha límite para presentar tu declaración. Recuerda que esa declaración la puedes presentar en cualquier momento antes de la fecha límite o durante esa fecha límite, pero que si la presentas después vas a tener una sanción por extemporaneidad. Para este año entonces empezamos el 10 de agosto con las cédulas que terminan en 01 y 02 y cada día hábil vamos a ir avanzando dos dígitos. Por ejemplo, el 11 de agosto entonces se vencen los plazos para los que terminan en 03 y 04. Y así vamos avanzando hasta que en octubre 20 llegamos a las cédulas que terminan en 99 y 00, que se les vence el plazo para presentar su declaración en esa fecha. Vamos a contestar una de las preguntas más frecuentes sobre la declaración de renta. La primera es si presentar la declaración equivale a pagar impuestos. La respuesta es que no. Como viste, hay muchos límites que te pueden obligar a presentar la declaración de renta, pero solamente los ingresos son los que infieren en el cálculo de tu impuesto a pagar. Entonces, si por ejemplo, si tú estabas obligado a presentar la declaración de renta porque tenías un patrimonio alto, eso no necesariamente te va a generar un impuesto. Y la otra cosa es que aún si estás obligado a presentar por tus ingresos, es probable que con las deducciones o con la retención en la fuente o con otros alivios tributarios te quede el impuesto a pagar en cero o incluso te puede quedar un saldo a favor que puedes reclamar con la DIAN. La segunda pregunta es qué pasa si yo estaba obligado a presentar la declaración de renta y no la hago, o si la hago y me equivoco. Tema, si no la haces, lo más normal es que te toque presentarla después con una sanción por extemporaneidad. Esa sanción va a aumentar cada mes que tú te demores en pagarla después de que haya pasado tu fecha límite. Lo que nosotros te recomendamos es que apenas te des cuenta que tenías que presentar tu declaración de renta y te diste cuenta que no lo hiciste, hazlo inmediatamente porque si dejas pasar más tiempo, la sanción va a ser más alta. Y igualmente, si te equivocas en la declaración de renta o si la persona que te la elaboró se equivoca y comete algún error en los cálculos, lo más normal es que si tú te das cuenta de que hubo un error, la sanción es menor si tú le avisas a la DIAN que te equivocaste y la corriges. Si la DIAN es la que se da cuenta que tú cometiste el error en la declaración de renta y te pide un emplazamiento, la sanción va a ser mucho más alta. La siguiente pregunta es si necesito un contador para presentar la declaración de renta. La respuesta es que no. A menos de que seas una persona que está obligada a llevar contabilidad, tú mismo puedes elaborar y presentar tu declaración de renta, no necesitas que un profesional te la firme. La última pregunta es si declaro más bienes o si declaro mis bienes por un valor superior, entonces me va a subir mi impuesto a pagar. Eso también es falso. Recuerda que el impuesto mayormente se calcula sobre los ingresos, no sobre el patrimonio.
Hay alguna excepción que se llama una renta presuntiva, pero solamente aplica para las personas que tienen un patrimonio muy alto y tienen muy pocos o ningún ingreso. Así que lo normal es que tú poner más patrimonio o unos bienes más altos dentro de tu declaración de renta no te va a subir el impuesto a pagar. La siguiente pregunta es ¿cómo puedo hacer para pagar yo menos este año? Aquí te tengo una mala noticia y es que no puedes cambiar el pasado. Como te conté, la declaración de renta de este año la hacemos con la información del 2020 y ya no podemos tomar decisiones que afecten lo que ocurrió en 2020. ¿Qué puedes hacer? Lo primero es que no incurras en sanciones por vencimiento de plazos, que te asegures de aplicarte todas las deducciones a las que tienes derecho y que evites sanciones por errores en la declaración. Ahora, si pensamos en el año entrante, si puedes pagar menos en el año entrante, sí puedes hacer algunas cosas. Puedes pedirle a tu empresa que planee la retención en la fuente de tal manera que pagues todo tu impuesto este año y el año entrante no te toque pagar todo de una sola tajada. Puedes planear el pago de tu impuesto con un ahorro, es decir, empezar a ahorrar plata para que cuando te toque pagarlo lo tengas listo. Y lo último, que es muy importante, es realizar inversiones y ahorros considerando los alivios tributarios que ofrece Colombia, como salud, pensiones voluntarias, aprovechate de los dependientes económicos, realizar donaciones e invertir en cuentas AFC para vivienda. Por último, vamos a hablar del paso a paso para realizar la declaración de renta para cumplir todo el trámite. Lo primero es que vas a tener que sacar unos documentos. Por ejemplo, tienes que tener tu ruta actualizado. Si lo quieres presentar a través de internet, necesitas un mecanismo de firma electrónica y vas a necesitar unos certificados tributarios dependiendo de tu actividad. Por ejemplo, si eras un empleado, necesitas un certificado de ingresos de tu empresa. Si tuviste, por ejemplo, productos bancarios, necesitas certificados de esos productos bancarios. Igualmente, por ejemplo, con pensiones voluntarias, etcétera, etcétera. Si haces la declaración con tributi.com, que es una de las opciones que te voy a contar ahorita, nosotros te recordamos cuáles son los documentos que vas a necesitar de acuerdo a tu situación. El siguiente paso es elaborar la declaración, que más adelante voy a hablar un poquito más en detalle de eso. Y el último es que cuando tengas tu declaración lista, debes presentarla y pagar. Si cuentas con el mecanismo de firma electrónica, entonces vas a ir a la página de la DIAN y vas a presentar tu declaración de renta de forma online y vas a pagar tu impuesto en caso de que se haya generado uno de la misma manera. Si no cuentas con ese mecanismo, puedes acercarte a una sucursal bancaria y presentarla físicamente, llevas la declaración impresa y en caso de que haya que pagar un impuesto, también puedes pagar en el mismo lugar. Las alternativas para elaborar tu declaración, vamos a hablar de tres. La primera es hacerla en tributi.com. Allí solamente debes crear un usuario, contestar unas preguntas sencillas sobre tu situación del año pasado y nosotros te decimos cuáles son los certificados y los documentos que vas a necesitar. Cargas los documentos y Tributi en 2 horas o en 2 días te calcula tu declaración y te la entrega con garantía de que no te va a generar ninguna sanción o si no Tributi cubre con el costo de esa sanción. La siguiente alternativa es hacerla con un contador, que puede ser una alternativa un poco más costosa y un poco más lenta, pero en algunos casos a las personas les gusta contar con asesoría personalizada o con eso en un contador de toda la vida y también es válido. Y la tercera es una herramienta de la DIAN que se llama Ayuda a Renta, que es una herramienta gratuita. Sin embargo, si ustedes no conocen mucho de declaración de renta, me parece una opción menos recomendable porque no es muy sencilla de usar. Incluso muchos de los que trabajamos en Tributi, que vivimos declaración de renta día a día, no somos capaces de utilizar esta herramienta. Entonces, si no eres muy experto, te recomendaría una de las primeras dos alternativas. Con esto, entonces, concluimos esta clase de hoy. Te invito a que sigas al canal de TIVA en YouTube y que nos hagas alguna pregunta si quieres estar enterado de algo más de la declaración de renta.